arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Grita, agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo mejor que puedo hacer con mi tiempo. Buenas noches, un nuevo programa de Por Amor al Arte. Hoy con Alejandro, Grace, Raquel y Eduardo. Buenas noches. Bueno, hoy hay varios días, es un día, pero que se conmemoran varias cosas. Varias cosas. El Día de la Escarapela, por ejemplo. El tan mentado Día de la Escarapela y tan nombrado por todos. Bueno, llegó el Día de la Escarapela. Claro, eso que te decían, ¿cuándo vas a ir el Día de la Escarapela? ¿Cuándo me vas a pagar? El Día de la Escarapela. Bueno, el Día de la Escarapela vamos a hacer una breve síntesis. Los documentos referidos al origen y a la razón por la cual se definieron sus colores son bastante imprecisos y carecen de fuentes que garanticen la autenticidad de algunas versiones. El único dato fidedigno que consta es en la documentación histórica es la solicitud que el general Manuel Belgrano hizo al Triunvirato el 13 de febrero de 1812 para que se dictaminara el uso de una escarapela nacional con el objetivo de uniformar al ejército revolucionario y a su vez distinguirlo de los enemigos. Como respuesta, el 18 de febrero del mismo año, ese cuerpo decretó el reconocimiento y uso de tal emblema con los colores blanco, azul y celeste como insignia patria, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían. La escarapela no es propiamente un símbolo nacional, aunque evidencia nuestra identidad patria. Es por esto que adopta formas muy diversas, cucarda, cinta, miles de formas, pero es un emblema, sí, de la nacionalidad.
El 18 de mayo de 1935, a una maestra se le ocurrió, pidió al Consejo Nacional de Educación que se estableciera una fecha para conmemorar el Día de la Escarapela y con el objetivo de fomentar el respeto y la valoración de los símbolos patrios entre los estudiantes y la ciudadanía en general. Y desde ahí ya la tenemos todos en nuestro pecho, que estamos todos hoy con escarapela. Hoy también se conmemora el Día Internacional de los Museos. Es una fecha que es simbólica, no es por nada en especial, se ha conformado de esa manera. Y quiero recordar simplemente que nosotros somos uno de los países que más museos hay en Sudamérica, junto con México. En la Argentina hay cerca de 1000 museos y en la Ciudad de Buenos Aires unos 160, aunque día a día y año tras año, cuando es la Noche de los Museos, nos encontramos con nuevos museos, estoy hablando entre los públicos y los privados. Y bueno, es muy interesante la actividad que se estuvo realizando todo este fin de semana y en esta semana que viene. Ahora, también se está conmemorando los 120 años de la inauguración del Congreso Nacional. El tema es muy largo, es muy interesante, tuvo muchas aristas, pero bueno, vamos a decir que en 1906 se inaugura con Figueroa Alcorta, que después, años más tarde, se encarga de cerrarlo al Congreso, también lo abrió y lo cerró. Y el proceso de construcción empezó en 1883, cuando deciden la construcción y se expropia una manzana. El Congreso se iba a hacer en realidad en la manzana de Rodríguez Peña, donde está la plaza, Rodríguez Peña, Paraguay, y Charcas y Callao. Esa era la manzana. ¿Y ahora está el Palacio Pizú? No, del otro lado. Del otro lado, exacto. Y finalmente después pasó el tiempo y cambian un poco los conceptos porque... Hay un video, ¿no? Que si lo podemos pasar... Hay Torcuato de Alvear viaja a Europa, ve cómo está diseñada París y dice, tenemos que hacer lo mismo. Entonces, el concepto del barón Haussmann de abrir grandes diagonales, entonces deciden abrir la Avenida de Mayo y poner como eje, como corolario, como terminación, como el colofón del Poder Ejecutivo y el Legislativo, poner al Congreso. Por eso es que lo ubican en la manzana que también expropian, que era de la familia de los Espineto. Había ahí un galpón. Bueno, la historia es bastante larga. En la voz popular empezaron a llamarlo el Palacio de Oro porque las partidas presupuestarias no alcanzaban nunca y no alcanzaron. Pero en el medio hay una historia trágica. El arquitecto que gana el concurso, Vittorio Meano, era un arquitecto que vino desde Lombardía y había trabajado junto con el arquitecto Tamburini, que fue el que hizo la Casa de Gobierno como la vemos hoy. Juntos trabajaron también en el proyecto del Teatro Colón. Estoy hablando de los dos grandes edificios arquitectónicos que tenemos y bellezas en nuestra ciudad. En 1904 lo asesinan a Vittorio Meano por la espalda, una historia que no quedó bastante inconclusa. Dicen que él tenía el estudio a 30 metros del Congreso, vivía ahí en Rodríguez Peña y Rivadavia, y se olvidó uno de los planos, volvió a la casa y dicen que la encuentra a la mujer con el mucamo. Bueno, eso es lo que dice una de las versiones. Pero lo extraño es que él no mata al mucamo, sino que el mucamo lo mata a él y por la espalda. Bueno, a todo esto, algo muy sugerente, que se pierden los planos. Desaparecieron los planos a partir de ese momento. Y los planos que hoy están en el CEDIAP y demás son planos de obra de época, pero no son los originales. ¿Qué pasó? Años más tarde, y durante 10 años, se formó una comisión investigadora de las obras del Congreso, que en 1914 exactamente terminan de hacer 2 grandes tomos, con una investigación donde se dan cuenta del fraude que había hecho la empresa constructora. La verdad que fue algo increíble, pero bueno, ya este hombre estaba muerto y no se pudo. Bueno, podríamos seguir hablando bastante tiempo, pero
vamos a dejarlo acá. Creo que el Congreso no estaba terminado. Así como lo ven ahora en esa imagen, fue así como estaría en 1906, exactamente, en 1906, porque no tenía el revestimiento exterior, no estaba la cúpula, aunque tardó muchísimos años. El revestimiento exterior se termina en 1940. Pero bueno, ahí tenemos la cúpula, que es el gran logro arquitectónico de este arquitecto, porque todos dicen es como la de Washington. No, la de Washington es más redonda, más aplastada, y lo bueno es que él logró conformar de una manera muy equilibrada un espacio, un segmento muy grande, muy alargado, con una cúpula muy peraltada, muy aguda, que se puede ver y se puede recortar muy bien la silueta avanzando desde la Avenida de Mayo, que eso fue el propósito y el gran logro. Es uno de los grandes, pero bastante olvidada la figura de Vittorio Meano. Y también es a quien se le debe el rescate, de alguna manera, de los planos originales y seguir el del Teatro Colón. El Teatro Colón en realidad es de 1908, pero podríamos decir, porque eso se sabe poco, pero cuando muere también el primer diseñador, el arquitecto Tamburini, que muere, no muere trágicamente, una enfermedad natural en 1898, hubo todo un periodo en que dijeron, bueno, va a seguir haciéndolo otro arquitecto que pertenece a la Dirección Nacional de Ingenieros, y era Buschiaso. Y Buschiaso tenía su proyecto de Teatro Colón, entonces quiso tirarlo abajo. En el medio, bueno, hay un eslabón perdido que no conozco, y finalmente lo toma Vittorio Meano, y él respeta el plan original de su maestro, con el que había trabajado, y hace unas modificaciones muy significativas, y bueno, el resultado es magnífico, sobre todo por la acústica. Así que bueno, con esto vamos a dejar porque tenemos muchas cosas para contarles. Sí, ahora vamos a hablar vamos a hablar de los fantasmas. Ay, sí. Ya que estábamos en el tema de la intriga del Congreso y cómo desaparecieron los planos, vamos con la cortina. Eso eran fantasmas humanos vivos. Alejandro. Bueno, hoy vamos a hablar de los fantasmas, precisamente de dos palacios emblemáticos donde se tejen los destinos de la nación. Estamos hablando de los fantasmas del Congreso de la Nación y el fantasma de la Casa Rosada. En el caso del Congreso de la Nación empieza con una historia trágica, como ya le dijo Raquel. Su arquitecto, el mismo que construyó el Teatro Colón, Vittorino Meano, fue asesinado por un ex empleado. Se dice que desaparecieron los planos del Palacio del Congreso y se decía que habían problemas por los sobreprecios en la etapa de la construcción. Los llamaban el Palacio de Oro, ya que salió muy caro. Qué raro, ¿no? Las historias se repiten. Nos siguen los fantasmas. Nos siguen los fantasmas. Los viejos empleados decían de presencias extrañas. En 1935 hubo un asesinato en el Senado de la Nación. Lo realizó el ex policía Ramón Valdés Cora. En realidad quería matar al senador Lisandro de la Torre por denunciar los negociados de las carnes a Inglaterra. Pero terminó matando al senador electo Enzo Bornavere, que se interpuso en medio de esa sesión. Su fantasma, el senador electo Enzo Bornavere falleció después de este atentado. Lisandro de la Torre no tuvo ningún rasguño, y se dice que su fantasma paseaba por los salones. En 1994, un diputado ayudó a una señora anciana que caminaba con dificultad, aposándose en un bastón casi transparente, hasta llegar a la puerta del ascensor.
pero desapareció de golpe. También las almas de los personajes que fueron velados, Evo Duarte de Perón, Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y tantos otros legisladores y personajes de la cultura. Cuando se apagan las luces, se escuchan los murmullos, hasta gritos ahogados lejanos, queriendo continuar debatiendo sus propias historias, pero desde el más allá. Seguimos con la Casa Rosada, un lugar muy codiciado para un país cada vez más pobre. Los gobernantes democráticos tienen su cuadro, pero el más extraño es el de Nicolás Avellaneda, que es como un fantasma más popular de la casa. Cuando Avellaneda falleció, Julio Argentino Roca, para homenajearlo, solicitó que se hiciera un retrato de él. Pero ese retrato, ponga donde se ponga, hace ruido de botas, caminando sobre el piso de mármol. La particularidad es que la obra se realizó con partes del cadáver del homenajeado. De la larga barba de Avellaneda fue pulverizada y utilizada en la pintura. La historia que se cuenta es que de ese cuadro sale la música de ese inquietante taconear, a pesar de que fue cambiado de su lugar más de 20 veces. Por eso los fantasmas, y de algún modo, como las brujas, que yo no creo en eso, pero que las hay, los hay. Bueno, ahora, dejando de lado los fantasmas, vamos a hablar un poco de las realidades. Grace estuvo viendo unas obras de teatro, así que nos va a hacer unos comentarios sobre ellas. Bueno, primero el viernes pasado hice la última función de La boda de la abuela, así que tengo que hacer mención y agradecer a todo el elenco y al director Pablo Canto, que fue una función maravillosa, la verdad fue muy emocionante hacerla llena y bueno, eso fue un sueño y etapa concluida. Lindo cierre, hermoso cierre. Bueno, felicitaciones. Gracias, fue muy bueno. Después fuimos a ver, con Alejandro, fuimos a una sala de teatro que se llama Sarandiarte, que queda en la calle Salto 63 en Sarandí. Es un club que, bueno, da la casualidad que fue el primer club y el primer escenario que subí a mis 5 años. Y me volví a encontrar con un lindo espectáculo de clown. La verdad que son estos lugares que son de barrio, pero que dan estas obras. Se llama Tan Simple, una excelente Romina Mónaco, una clown que dio un espectáculo bellísimo. Y el fin de semana fuimos a ver a Francisco Pesqueira en el Patio de los Actores, ahí en Lerma 568, en 2 obras maravillosas. Juan Baja, que que te toqué el portero, estoy abajo. Y la otra, Víctor Zubik, a buscar los discos. La verdad que Pesqueira es un actor de hace muchísimos años y tiene una voz, es un espectáculo digno de ir a ver, todos los domingos a las 15:30 y a las 18 horas, como un doblete. Eso no es una historia de amor y la verdad que con una voz, una plasticidad, bueno, Pesqueira es una amorosidad, es un sol, como digo yo, pero bueno, es digno de ver, con boleros y con interpretación. Cuenta la historia de una separación después de 30 años, así que bueno, esas para los que les gustan los boleros y buen teatro, vayan a verlo. Recomendable. Muy recomendable. Ya pronto lo vamos a tener en el piso. Y nada más. Y tengo que contar que se inauguró Almagna en la calle Guardia Vieja, al 3700, un nuevo espacio de teatro que no solo para exposición de obras, sino un espacio que hay talleres, se alquilan los salones para espacios culturales. Así que bueno, dentro de todas las salas que se van cerrando, esta es una buena
noticia de que hay gente que sigue apostando al teatro. Bueno, Por qué ahora suerte, nada más. que se abran más Salas, salas de teatro, así hay más trabajo y la gente puede ver buen teatro independiente. Bueno, y hablando de lo que se puede ver, Raquel nos va a contar la guía del ocio. Sí, tenemos mucha información, pero vamos a pasarla rápido porque tenemos que seguir con nuestros invitados. Se va a subir. Y lo vamos a subir, o sea, acá Joaquín lo va a subir y ustedes pueden verlo después con las direcciones. Bueno, una noticia importante. El Club Atlético de Banco Nación, del predio ubicado en Vicente López, acaba de habilitar la inscripción gratuita de 1.000 nuevos socios para jubilados y pensionados, para que se integren a la vida social del club con acceso a las canchas, natatorio, talleres de actividades físicas y recreativas. Hay más de 20 actividades. La inscripción está en la página del Club Banco Nación. Desde Tucumán me mandaron una invitación en el marco de la programación del Mayo de las Letras. Invitan a la presentación del libro Si la muerte pisa mi huerto, del incansable escritor David Slotky. Es en el Centro Cultural Rouget de la ciudad de Tucumán, el sábado 23 de mayo a las 17 horas. Esto es para los tucumanos. Vamos a empezar a federalizarnos un poco, ¿no? La histórica librería de arquitectura y diseño Concentra, que yo he comprado muchísimos libros y la he consultado siempre, que es una maravilla, cierra sus puertas, lamentablemente, después de 80 años. Los catálogos los tienen a 50%, es en Montevideo 926, allí funciona la Sociedad Central de Arquitectos, y tienen maravillas, joyas de libros que son increíbles, pueden encontrar ahí tanto de diseño como de arquitectura. Bien, algo que quería comentarles que es muy interesante, les traje una buena noticia. Hay 7 plataformas para ver cine gratis y en forma totalmente legal, además. Una es Retina Latina, fíjense qué juego de palabras. Es un proyecto público para difundir cine latinoamericano y caribeño. Después está otra plataforma que se llama LibreFlix. Es una iniciativa brasileña de software libre, ofrece películas, cortos y producciones independientes, es completamente gratuita y no funciona bajo un modelo tradicional de suscripción. No tiene publicidad. La plataforma nació como una iniciativa brasileña vinculada al concepto de la cultura abierta. Funciona como una biblioteca cultural abierta y centrada en el cine independiente. La plataforma reúne películas, clásicos regionales, documentales, cortos de la región. Muchas de estas obras son difíciles de encontrar, incluso en servicios pagos. El proyecto fue impulsado por instituciones cinematográficas públicas de países como Colombia, Uruguay, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Y permite descubrir películas muy importantes del cine latinoamericano que normalmente no llegan a las plataformas comerciales. ¿Repetí dónde? Bueno, tienen que buscar Retina Latina. LibreFlix. Perfecto. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo en pantalla. Lo pueden ver y tomar nota. Después hay unos circuitos muy interesantes que son la Noche de las Ideas, charlas, debates, performance. El 22 y 23 de mayo el Teatro Colón organiza este ciclo. Lo hace en el Salón Dorado y en otras salas, no en la sala principal, pero en unos anexos. Y lo organiza el Instituto Francés y el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Viernes 22 de mayo, de 17 a 23, y sábado 23, de 13 a 22 horas. Bueno, a ver. Hay una visita guiada que se llama Vení a conocer el Cervantes, el Teatro Cervantes, los lunes a las 11 horas. Desde el foyer hasta la imponente sala principal María Guerrero, cada rincón guarda anécdotas, estrenos inolvidables y protagonistas de sus 104 años de historia que nunca se han ido del todo. Dicen que cuando todo queda en silencio aún pueden verse presencias y se oyen los ecos del pasado, o quizás algún fantasma. ¿No? Habría que preguntarle a Alejandro. Bueno, y hay
algo muy, muy bonito que es para los ciclistas, un recorrido de interpretación del paisaje ribereño en bicicleta. Van haciendo paradas para observar situaciones urbanas con sus historias y posibles futuros, descubriendo lugares y detalles de la ciudad. Este recorrido sale de Parque Lezama. Mira. Bueno, ¿Todos los días? ¿O cómo no, es? los fines de semana. Ah. Ya les voy a dar la dirección, el horario creo que es a las 3 de la tarde. Ah. Bueno, y listo? seguimos. Bueno, ahora como la casa es chica pero el corazón es grande, yo les voy a dejar el lugar a dos artistas auténticos que son Juan Manuel y Guadalupe. Mientras escuchamos la música de Carla Jafar, que sirve de cortina. Así que después me van a tener que aguantar de nuevo. Hasta luego. No te vas. No te vas. Lo mejor que puedo hacer con mi tiempo es pararlo para sanarme, descubrir a dónde quiero llevar todo y paso a paso animarme a hacer. Con el ruido de la prisa yo me pierdo, angustio pasos, reclamo al viento, una caricia, un buen beso y una risa. Detiene el tiempo, ya estoy aquí. Sobran motivos para ser felices, ser vivos, disfrutando el propio camino con lo que tiene y vendrá. No hace falta tanto, detente un rato y mira qué cosas tiene tu vida que las harías eternidad. Lo mejor que me pasó fueron tus ojos, almendra dulce, regalo el cielo, un instante en tu mirada es de fuego y en este juego me quiero quedar. Lo mejor que puedo hacer con mi tiempo es pararlo para sanarme, descubrir a dónde quiero llevar todo y paso a paso animarme a hacer. Sobran motivos para ser felices, ser vivos, disfrutando el propio camino con lo que tiene y vendrá. No hace falta tanto, detente un rato y mira qué cosas tiene tu vida que las harías eternidad. Sobran motivos para ser felices, ser vivos, disfrutando el propio camino con lo que tiene y vendrá. Muy bien, acá estamos con una pareja hermosísima, con Guadalupe Meló Crueller y con Juan Manuel Claro, que nos van a introducir en un mundo diferente al que tenemos sobre todo los porteños, con esa inercia, con esa voracidad de llegar, de hacer cosas y con ese manejo con un despropósito del tiempo. Y vamos a sumergirnos en algo más calmo, ¿no? Nos viene bien para eso, y sobre todo en estos tiempos que nos tocan tan febriles. Bueno, aquí estamos. ¿Qué decir? Contanos, claro, ustedes están tienen un proyecto, ¿no? Están sobre un proyecto. Bueno, contanos ese a todos, el proyecto Hálito, qué significa, ¿cómo surgió esta idea de hacer este proyecto en conjunto? Bueno, es un proyecto que surgió hace un año más o menos, en el que unimos la palabra de poetas con música que interpreta Juan, que suele ser con el instrumento de shakuhachi, pero también en algunas ocasiones otros instrumentos que él ha creado o toca. Y lo interesante o la pregunta que nos guía a nosotros es esto que comparten la palabra poética con el sonido o la música de algunos instrumentos. Creemos que cuando
tanto palabra como música están juntos o dialogando, se puede develar algo de dónde proviene la palabra poética y el sonido. Y esa es la pregunta. Entonces lo que hacemos es organizar encuentros bimensuales o mensuales, muy íntimos, abierto a cualquier persona que esté interesada, y compartimos estos conciertos en donde yo leo poetas que a nosotros nos conmueven y él toca, y entonces en ese diálogo se abre una escucha de algo que a nosotros nos conecta con esta pregunta de dónde viene esto, por eso el nombre hálito. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Es la común unión entre la palabra y el sonido, ¿no? Sí. Claramente, claro. Claro. El hálito es lo que reúne, Exacto. pero a la vez no lo vimos tanto como una respuesta, sino constantemente como una pregunta que vamos habitando en ese encuentro, ¿no? Entonces es siempre bastante dinámico y siempre bastante sorpresivo. No es una musicalización de poesía, Claro. necesariamente. Van por lados distintos. ¿Es así? La No, poesía se y escuchan la música. mutuamente, No, se al escuchan revés, sí. mutuamente, ¿no? Claro, se integran. Hay un momento de la poesía y un momento de la música y un momento de diálogo donde ambas están respirando desde el mismo ámbito, si se logra esa comunión. Y es ¿no? muy difícil lograr ese equilibrio en general, porque las experiencias siempre dan, o sea que hay una primacía de la palabra o de la Claro. música, entonces que sea con un equilibrio Sí. justo y armónico es difícil de lograr. Suele pasar, lo que no pretendemos seguramente es no pretendemos una musicalización Claro. de la poesía. poesía, exacto. ¿no? Ahí está. Eso no es lo que Es otra buscamos. cosa, Claro, va es por otra otro cosa. camino. Sí, tampoco que la voz sea canto. Claro. Cuando yo leo trato de que el tono de mi voz sea bastante despojado de una intención de interpretar el Interpretación. poema, sino trato de que sea la voz lo más desnuda posible, sin cargarla de mi emotividad. A veces es muy difícil de que eso ocurra, pero como apuntamos a ir a la raíz de las palabras, de los fonemas, para no cargarlo de ningún tipo de Tinte intención, emocional, ¿no? tal cual, Claro. ninguna intención. Lo mismo que la música Sí, totalmente. viene de ahí. De hecho, a mí hay algo que me gusta mucho, que es que el sonido de shakuhachi no es música. Ah, claro. Cuéntenos Con del exacto. shakuhachi, ¿Qué? porque Shakuhachi. nadie lo conoce. Yo lo ¿Qué traje, es? ¿no? El zen japonés, ¿no? Qué bueno. La flauta Mostrala zen, porque ¿no? es una belleza, es de Es bambú. esto, ¿Esta es bambú. ¿Es japonesa o fue hecha acá? Esta particularmente fue hecha acá, Ajá. ¿no? Tengo varias, pero Vos sos luthier, quise ¿no? traer. Soy luthier, pero no necesariamente Ah. de este instrumento. Y ¿Es ceremonial? surge en un contexto de una rama del Zen, ¿no? Ujú. La práctica del Zen. El Zen es una rama del budismo, ¿no? Que tiene distintas transformaciones, pero florece particularmente en Japón. Y este instrumento es de una de las ramas de una secta Zen, forma parte de la práctica, ¿no? Y tampoco vamos a hacer una charla de Zen, ¿no? No, Pero está no, asociado pero al sí, vacío. pero en sí, en sí, primera pero instancia, es interesante. está asociado a la práctica de la respiración, este instrumento, en este instrumento y como una práctica meditativa, ¿no? Claro. Entonces hay un despojo también, ¿no? Que no tiene que ver por el lugar en el que surge este instrumento. No lo llaman originalmente instrumento, sino herramienta, pero Claro. bueno, lo llamamos instrumento para poder. Sí, sí. No es un instrumento que pretenda comunicar una interioridad, transmitir una emoción,
Entonces, claro, ahí empieza, ¿no?, a desarmarse muchas de las ideas que en Occidente durante mucho tiempo tuvo la música. Después se desarmó, ¿no?, con Cage y todo lo demás, donde el sonido es sonido puro y no tiene que decir ni representar nada. Pero más o menos eso sería lo más cercano a la idea de dónde surge este instrumento, ¿no? Sonidos donde también se podría decir que el modo más, la predisposición adecuada para la escucha sería un despojo que tiene que ver con la inocencia, cómo es escuchar por primera vez, ¿no? Sin con tener un oído un preconcepto. Totalmente, un oído no entrenado en la musicalidad, la afinación, el ritmo, sino, si bien todos estos son, tanto la afinación como el ritmo forman parte del entrenamiento, las piezas surgen desde otro lugar, desde otra escucha. Y eso te lleva a un estado, ¿no? Esto, ¿no? Sensaciones. Como todo, no es la búsqueda que me lleve a un estado. Finalmente, el estado es una consecuencia, pero no es una búsqueda. ¿Y cómo llegaste a este instrumento? ¿Cómo fue el proceso? O sea, brevemente. Fue una casualidad, en realidad. Una casualidad. Una casualidad. Pero leí que estuviste en Japón. Estuve en Japón. Aprendiendo me encontré con este instrumento acá en una exposición de luthiers. Yo no tenía idea de lo que era. En realidad pensé que era una quena de pocos agujeros, para ser sincero. Porque era más chico encima, ¿no? Era más pequeño. Dije, bueno, me anoté el nombre, lo busqué y me atravesó la primera vez que lo escuché. Fue fue un hito en mi vida, en realidad. Fue un hito. Y no pude parar, ¿no? Toqué mucho tiempo sin que sonara, tratando de que sonara. Y después busqué profes, no encontré, y bueno, me terminé viajando a Japón para estudiar. Y ahora sos uno de los pocos o el único que toca ese instrumento. Vamos siendo cada vez, por suerte, cada vez más compañeros. Va creciendo. Va creciendo. Y bueno, y nos pareció que era justamente esto, ¿no? Como casi un soplar desde un vacío de sí, y poder también que la voz surja desde no una emocionalidad, sino y bueno, nos parecía que era muy acorde. Bueno, y van a poder hacer algo, me imagino, para que escuchemos. Algo breve. Algo breve. ¿Tienen ganas? Sí, claro. Tienen ganas. Igual a vos, que sos traductora, ¿cómo es tu carrera? Yo sí estudié traducción y hice una maestría en escritura creativa y me dedico a dar talleres en centros de salud mental y a traducir también. Pero lo que más me conmueve, lo que es más afín al menos en este momento de mi vida, tiene que ver con la práctica de escribir. Trato de todo el tiempo que tengo estar o leyendo o escribiendo. Siempre tengo entre manos algún proyecto. Sacaste ahí un libro que editaste y hay otros 2 que están en la lista, ¿no? Sí. Bueno, escribí bastante, pero tengo un solo libro, que es un libro breve, y se llama La intemperie por dentro, y podría decirlo como La intemperie por dentro. Profundo. Nunca lo nombré así, pero ahora me surge, tal vez lo podría decir como el retrato de un duelo en realidad, de una vivencia muy profunda, de una despedida bienvenida de algo nuevo, de una muerte y un nacimiento, y es un relato de una persona que asciende una montaña y está escrito en varias voces, y es esa búsqueda. Uy, qué ganas de leerlo. Te voy a dar unos ¿Y dónde lo podemos se puede comprar? Está en un par de librerías, en la librería Hernández, Hernández, sí. Eterna Cadencia y Eterna Cadencia, es lindísima esa librería. Y una más que ahora no me acuerdo. Son esas 3 librerías, pero si no, por la página de la editorial, que es la editorial En Danza, y si no, escribiéndome a mí. Y hablando en danza, eso te iba a preguntar. Ya que dijiste en danza, comentanos, porque también hiciste baile. Hice danza, sí, muchos años de mi vida, pero creo que era en un momento en que yo
estaba en esta búsqueda de expresión, de expresión o de descubrimiento. Y fui sintiendo que podía llegar, empecé a escribir sobre danza, de hecho. Eso te iba a decir. Breves poemas donde trataba de reflejar algo de la experiencia de la desidentificación de mi cuerpo, algo así. Y bueno, pero con la palabra siento que puedo llegar más lejos. Entonces es algo que está atrás, pero que seguramente hay algo de reverberancia de lo sensible del cuerpo en mi y es un hilo que está conectado. Sí, seguramente. O sea, de las sensaciones de la danza corporal lo pudiste ejemplificar o volcar a través de la escritura. Yo me que imaginaba... eso es mágico, ¿no? Porque no debe ser fácil tampoco. No, era al menos eso intentaba. No creo que lo haya logrado, que sea algo que exploré así profundamente, pero era lo que intentaba, y también desde lo escénico, que es algo que siempre me interesó, el teatro, y yo imaginaba escenas que se podían representar, no necesariamente yo representarlas, sino... Y bueno, y lo que escribo un poco tiene también algo de lo teatral, así que ahora nunca lo pensé, pero en realidad está vinculado. Claro. Sí, todo tiene uno no se da cuenta, no, pero después se van armando los rompecabezas de una manera increíble, mágica, ¿no? Sí. Los pasos, cómo se van conformando. Sí, uno los ve después, ¿no? Sí. Se reúnen. Sí. Bueno, podrían exponer algo, ¿no? Podrían tocar algo. Sí. Tocar algo. Y contame cuántos sonidos tiene, notas, por así, o no las podemos... no, claro, esto tiene 5 agujeros, ¿no? Y nada más, tiene una embocadura muy simple, es como casi un bambú hueco. Es como un bambú hueco. Es como una quena, digamos. Pero en estos 5 agujeros, las piezas son cromáticas, ¿no? Las piezas tradicionales, ¿no? Estamos hablando que esto surge en siglo VIII, más o menos. Entonces, hace muchos años. Hay como mucho en el medio, ¿no? Las piezas tradicionales son cromáticas. Pero la afinación es muy diferente a la idea que nosotros tenemos de afinación, ¿no? Si querés mostrarlo. No sé si se ve mitad y mitad. No se está. Ahí está. Es un instrumento que tiene la raíz del bambú es esta, ¿no? Y tiene ahí 5 agujeros, uno atrás y 5 acá, y 4 acá. Y bueno, no sé, es muy interesante. Se puede hablar un montón de esto. Sí, a ver, si querés comentarlo. Perdona que no me quedó claro. ¿Esto lo hiciste vos? No, esto lo hizo un luthier argentino. Ah. Que hace muy buenos shakuhachis. Ángel San Pedro del Río hace instrumentos de bambú increíbles. Vamos a escuchar a ver cómo suena. Cuando súbitamente calla el canto del ave, el espacio se llena de cosas que mueren. Cayendo en cascada un hilo de agua. Abre las rocas de la profundidad. El valle se escucha y oye el eco. De inmemoriales latidos del corazón.
Noche de luna. Alguien solo despierta. Se conmueve por lo que desde siempre tantos y tantos vieron y callaron. Se abre a la corriente ardiente. Del puro espacio. No quiero ni aplaudir para no cortar. Cuánta paz. Qué bello. Cuánta paz. Cuánta paz y cuánto... En tu voz y en tu instrumento, ¿no? Aparte vibra adentro de uno, Sí. ¿no? Es el instrumento. Tiene un sonido muy particular. Muy El particular. sentir, Gracias. ¿no? El Sí. sentir, porque Muchas eso se gracias. nota si bien es Hermoso. un instrumento, tu sentir y el sentir cómo se van unificando, ¿no? Y eso es maravilloso. Muchas porque es muy difícil y Bueno, más. gracias por este regalo. Sí, Sí, es la un verdad que sí, regalo, qué bueno. un regalo, Gracias. un regalo. ¿Y ustedes qué hacen en estas presentaciones? ¿Cómo es la convocatoria para ir o algún espacio tienen? Habitualmente lo hacemos, o sea, la convocatoria la hacemos por Instagram. Ah, lo manejamos por ok. Instagram. Tenemos Da- ahí el Instagram, Digan el Instagram. que es alito.musicapoesía. Ah, sí. Bien. Hoy los arrobé. Buenísimo. Los Ah, arrobé bueno. para que vean el programa, sí. Bien. Y bueno, ahí hacemos las convocatorias, tocamos en distintos lugares, pero mayormente es en casa. Ujú. Y Estuvieron en el tocamos en Museo San del Juan Tigre. también, en el Ah, Museo de Tigre estuve tocando yo. Mm. Qué lindo San Juan. Estamos buscando lugares para tocar. Sí, claro. En realidad. Buscamos, nos gustaría. Espacios. Sí, mayormente nos gusta la idea de la intimidad, Claro. ¿no? Tiene mucho que ver con el silencio, incluso el silencio previo cuando se acercan las personas, ¿no? Porque hay una receptividad que sucede cuando uno va dejando espacio, ¿no? Si uno está, viste, en el medio de una Claro. y de golpe Claro. Es difícil el clima. quedan reverberando más las palabras de la charla que las palabras de la poesía. Le entonces- contó una persona que estuvo, una chica que estuvo en la Casa L, que también En tenemos Casa que L. invitarlo a Marcelo, A Marcelo. Laluguer para Sí, que sí, venga gran y músico. que cuente la experiencia, porque dicen que se armó, tiene un jardín, es un espacio cultural en Capital, muy bien ubicado, pero tiene un jardín mágico, increíble, y hay una energía muy particular en ese lugar. Totalmente. Y dice que se dio un fenómeno tan especial que quedaron todos como, no sé, como encantados. Fue impactante porque quedó un silencio. Yo no estaba afuera, después de un silencio, cuando todo terminó, que había que sostener ese silencio, ¿no? Era muy, muy particular. Las personas no empezaron a charlar, se quedaron todos así, ¿no? Como un rato muy largo. Marcelo dijo, ¿pongo música? Alguien dijo no. Y eran como 40 personas. Ese horror al vacío que tenemos siempre que Claro, llenar y los el hálito espacios. acá dice, ¿no? Es el silencio que tiene ese lugar importante entre la palabra y la música, Sí. ¿no? Es ese aliento. La importancia de escuchar el silencio, Claro. de escuchar
las voces interiores, de escuchar al otro también. Después de esa vivencia vas a escuchar mejor. ¿Qué nos pasa después de escuchar una palabra, ¿no? Que quede reverberando, no sé. Para mí es un modo de habitar. Reflexivo, ¿no? Es un camino y tenemos que aprender o reaprender o educarnos. Es un camino que hay que formarse para poder. Tan importante en estos tiempos encontrar nuestro propio espacio, nuestro propio interior, ¿no? Porque no todo el mundo se banca esos silencios. Y mayormente vamos tratando de taparlo con todo lo que podemos, ¿no? Claro. Con el teléfono, con correr. No sé. O buscar con otro. Suele pasar. Sí, pero hoy en día es tan importante encontrar. Yo creo que mucha gente no se banca el silencio. Que te vas a encontrar con vos misma. Ese es un punto. Es un punto, ¿no? Hay gente que no puede hacer silencio, ¿no? O que necesita todo el tiempo el ruido. Es bravo. Contanos un poco, porque también fabricás un instrumento increíble, el Sora. Yo no lo conocía, pero contá un poquito de qué consiste. Inclusive es difícil trajimos una de imagen a Joaquín. A ver, no sé. Si lo puede. Sí. Es difícil de explicarlo en realidad, pero más o menos. Es una exploración, un experimento, y que bueno, ya lleva muchos años, ¿no? Fue un ir encontrando los modos de que sonara, pero sería un idiófono de frotación. O sea, ¿cómo se explica eso? Es muy difícil. A ver si un idiófono sería un xilofón, por decir de alguna manera. ¿No es ese que hace? ¿Es largo, ese instrumento largo? Sí, es largo y pesado. Y el instrumento, en vez de sonar por percusión, funciona tiene unas varillas donde, claro, al mojarse las manos, uno pasa las manos sobre esas varillas y suena cada nota, como si uno pasara, decir de alguna manera, el arco de un violín sobre las teclas de un... xilofón no es porque es de madera, pero un metalofón. Claro, que suena cada nota sin el impacto, ¿no? Claro. Cuando uno pasa el arco. Bueno, esto es similar de alguna manera, es un principio similar, pero bueno, está todo unificado en un solo instrumento, para que yo no tenga que usar un arco. Y vas con agua tocando y cada nota está amplificada y bueno, ese es el instrumento que... Bueno, hay varios instrumentos en exploración. Ese es un instrumento ¿Pero acabado, lo inventaste claro. vos? Es un desarrollo de otros... Ahí está, mira. Ese es el instrumento, sí. Esos son 3 instrumentos, por ejemplo. A ver, contanos, describilo un poquito. Bueno, ahí se pueden ver algo así como torres verticales. ¿De qué material es? Eso es todo de aluminio y acero inoxidable. Y acero. ¿Y las varillas que están de costado? Las varillas que transversales. Son transversales son de acero inoxidable, sí. Y bueno, es un instrumento. Y te mojas las manos. Uno se moja las manos y al tocar esas varillas suena con un sonido con mucho volumen. Un sonido espacial es. Sí, este es un desarrollo de, no sé, no me acuerdo, pero los 50, 60 de un instrumento que llamó Crystal Ballet, que era con varillas de vidrio y muy diferente, pero el principio que lo hace sonar es el mismo, ¿no? Después ahí hay una reorganización de los elementos para que suene así. Bueno. ¿Y eso también hace la conjunción o la complementan con la poesía? Todavía no usamos ese instrumento. Lo tenemos en el horizonte porque volviendo a Hálito, hay como una elección de qué instrumento vamos a usar con cada poeta o en cada encuentro. No es, como decíamos, no es musicalizar. Claro. Entonces, lo que buscamos de alguna manera es cuál es el timbre que dialoga mejor con el encuentro que va a ser ese día, con los poemas que seleccionamos. Y además, yo lo escuché cuando inauguraron tu taller, que era una ceremonia. Estaban todos absortos. Sí. Realmente
me mandaron el video, yo no estuve ahí, pero realmente se transmitía un clima como tan increíble, como místico, ¿no? Como si estuvieran en una ceremonia religiosa, casi religioso. Y bueno, y se inauguró y se llenaron las paredes de ese taller con esos sonidos. Es algo muy particular, es difícil de llevar a las palabras. Es difícil de explicarlo, era difícil traerlo Guadalupe hoy, podría, que tiene esa capacidad de las palabras saladas. Sí, es como nunca lo intenté expresar, pero sí, a mí me remite o el sonido más cercano podría ser el del órgano, porque esa sensación de entrar como en una especie de castillo de aire, digamos, que no está alojado, o sea, cuando suena el sora no pareciera venir el sonido de ahí, sino como en el espacio, no sé por qué. Sí, y eso es también implica tiene como una capa de sentido interesante sobre qué es el sonido, de dónde viene, el instrumento no solamente como instrumento, ¿no? Como creo que se desprenden de ahí un montón de preguntas poéticas. Ahora se va a incorporar Eduardo. Ah, bien. Se va a incorporar. Gracias. Disculpe que rompa este momento. Bien, bueno, bien. Primero, correte un poquitito. Un regalo, ya que nos regalaron esa bueno, música. muchas gracias. Muchas gracias, no hacía falta. Tremendo. ¿Esto se puede sacar de acá? Sí, mostrarlo. Por favor. También les quería regalar esto a ustedes. Bueno, para celebrar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Splash áurico. Yo recibí todo al final. No, para los dos son splash áuricos. Que son para los... Exacto. Para antes de la tocada. Muchas gracias. No, gracias. eso lo hago, los hago yo. Es artesanal, que lo usan mucho para la meditación. Es amor divino, se llama. Hermoso. Me encanta. Es la canalización de varios ángeles. Hermoso, gracias. Bueno, acá tenemos para pedirte de nuevo. No, es solamente para... creo que amerita por esta común unión de hálito. Sí, siempre regalamos increíble. Siempre hay un vino, pero esta vez vino y algo más, y perfume. Bueno, tenemos dos llamados de oyentes televidentes. De Pupé Malié, que dice: hola, aguante por amor al arte. Bien. Y también Marta Beatriz, felicitaciones, súper interesante las propuestas que nos hacen llegar, y me encantó las historias de fantasmas. Así que bueno, hay que seguir buscando fantasmas por la ciudad de Buenos Aires. Más historias. Más historias. Buenos Aires y el interior. Y la Argentina en general. La Argentina en general. Hay muchos fantasmas. Sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, decir algo más, que todavía tenemos unos minutos. ¿Algún encuentro próximo? Sí, es cierto. Eso sí. Un encuentro próximo que va a ser el 20 de junio. Sí. Falta un mes, pero ya lo vamos preparando. Y en esta ocasión vamos a trabajar con textos propios, que nunca hicimos eso. Así que, ¿dónde va a ser? Creo que en Olivos, que es en mi casa hay un espacio pequeñito donde nos podemos reunir. En principio va a ser ahí. Pero si no, lo van a comunicar Instagram. Por el Instagram. Sí. ¿Y cómo es el Instagram? El Instagram es alito.musica. Ahí está. Sora Instrumento. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Así que ahí estaremos. Agradecidos, muchas la gracias. Verdad, de la visita. Y gracias. Hermoso, agradecidos nosotros. Como es transmitido algo distinto. Muchas gracias a ustedes por la generosidad y la calidez. No, gracias. Como en muchas casa. Gracias. Y bueno, y como decimos siempre, nos despedimos con el arte une y sana. Buenas noches y hasta el próximo lunes. Chao, gracias. Lo mejor que puedo hacer con mi tiempo es pararlo